En la ribera norte del Golfo de Lócride, los antiguos griegos habían ubicado el ombligo del mundo, el ónfalos, que no significaba tanto su centro geográfico como el punto donde este mundo humano se unía al divino y materno. Este lugar de conexión ancestral era el oráculo de Delfos, primero consagrado a la Madre Tierra y, tras la llegada de los dioses olímpicos, señoreado por Apolo. El recinto sagrado se ubicaba en la ladera del monte Parnaso, dejando a sus pies el estrecho valle del río Pleistos, junto a una plataforma rocosa de forma aproximadamente semicircular, conocida como de las rocas resplandecientes, las Fedríades. A lo largo de su larguísima historia, el lugar se fue configurando como un gran recinto sagrado, construido en terrazas para dominar la complicada orografía del terreno. Para conocer con detalle toda la riqueza que llegó a albergar el santuario de Apolo en Delfos, es mejor que lo recorramos por partes. El acceso al espacio sagrado por la parte baja del monte será nuestra zona 1, el santuario de Atenea Pronaia. En la zona 2 visitaremos el gimnasio y la fuente Castalia. Seguiremos subiendo por la vía sacra hasta el templo de Apolo, la zona más rica de todo el conjunto. Y si todavía nos queda aliento, subiremos hasta la zona de espectáculos, el teatro y el estadio. Santuario de Atenea Pronaia. Se trata de una terraza alargada conocida coloquialmente como Mar Maria por los abundantes restos de mármol. Originariamente el lugar pudo estar dedicado a la diosa Tierra y después reconsagrado a Atenea. El monumento más característico de esta zona es la Tolos, un edificio circular con pórtico de columnas dorias a todo alrededor. Estaba construido con mármol de Paros y decorado con esmero con motivos de la Centauromaquia, la Amazonomaquia y los trabajos de Teseo y Heracles. Completaban el conjunto varios templos de plano tradicional y algunos tesoros, construcciones muy abundantes en Delfos de los que hablaremos más adelante. Fuente Castalia. Ascendiendo por la pendiente en dirección a la fuente Castalia, los griegos construyeron un gimnasio en 2 terrazas. En una se ubicó la palestra y una gran cisterna fuente, y en la otra, más elevada, un gran espacio porticado para entrenamientos. Subiendo por el gimnasio, accedemos al espacio de la fuente. Este es uno de los lugares más sagrados del santuario. El agua de la fuente Castalia servía de purificación para los peregrinos y servidores del templo. El agua brotaba de la roca y con unas canalizaciones bastante arcaicas llegaba hasta las cisternas y las 4 bocas con forma de león de la fuente accesible al público. El santuario de Apolo. En nuestro recorrido hacia arriba llegamos por fin a las primeras terrazas del santuario de Apolo propiamente dicho. El eje vertebrador de todo el espacio es la vía sacra, que asciende en 3 tramos cizagueantes hasta la explanada del templo de Apolo. Aunque es bastante difícil abrir paso claro en un conjunto tan abigarrado de monumentos, esbotos y otros edificios, lo vamos a intentar siguiendo un plano básico. En el primer tramo de la vía sacra accederemos al ágora romana, luego a la zona de las estatuas y finalmente al espacio de los tesoros. Cuando la vía sacra hace su primer cambio de sentido, seguiremos viendo tesoros y esbotos, pero también algunos otros edificios como estoas. El último quiebro de la vía sacra nos conduce a la entrada del templo, donde se amontonaban nuevos exvotos y ofrendas. En la parte baja del santuario y como pórtico de entrada, encontramos una plaza rectangular embaldosada y con espacio de tiendas en la zona interior, el ágora romana. Apenas franqueada esta entrada, se amontonan varios monumentos y pedestales donde se ubicaron una enorme colección de estatuas votivas.
El primero, en el lado derecho de la vía, era el pedestal del toro ofrecido por la ciudad de Corcira. Más allá, un pedestal con 9 estatuas ofrecidas por los arcadios. Frente a ellas, 38 estatuas más, ofrenda de los espartanos. Seguían en el lado izquierdo un caballo de Troya y la ofrenda ateniense, una estatua del general Miltíades, a la que luego se le añadieron otras 10 de los héroes epónimos de la ciudad. Al oeste había otra ofrenda de Argos, los 7 contra Tebas, estatuas colocadas en un espacio semicircular a las que posteriormente se añadieron sus descendientes o epígonos. En otro espacio similar, al otro lado de la vía, fueron ofrendadas 10 estatuas más de los héroes legendarios de Argos. Con bastantes problemas ya para identificarlos, siguen completando el espacio a ambos lados de la vía sacra algunos pedestales más, lo que nos asegura que todavía se apiñaban más estatuas. Una vez superado este abigarrado tramo de la vía sacra, comenzamos a encontrar los vestigios de los tesoros, una de las construcciones más típicas del santuario. Los tesoros tienen la planta de un pequeño templo in antis, con columnas solo en la parte delantera, y servían para acumular y exponer las ofrendas de las distintas polis al dios Apolo. El primer tesoro que encontramos es el de Sición, que parece que reutilizó piezas de una tolos más antigua. Del tesoro de los siconios se conservan algunos restos escultóricos en el museo. Entre los tesoros siguen apareciendo pedestales de ofrendas y estatuas. Apenas nos quedan vestigios de los tesoros de los tebanos y del de los megarenses, pero sí afortunadamente del de los sifnios. Este tesoro tenía la peculiaridad de que las 2 columnas del pórtico in antis se habían sustituido por 2 estatuas femeninas. Se conservan en el museo, además de las esculturas femeninas, parte del frontón y los frisos. En el final de este tramo todavía quedan algunos restos de los tesoros de Megara, Siracusa, Clazomene y Cnido. La vía sacra cambia de sentido junto al ónfalos, la piedra del ombligo del mundo. A pocos metros se levanta el tesoro de los atenienses, el único que se mantiene en su emplazamiento original. Sigue el patrón del templo in antis de estilo dorio, adornado por 30 metopas con escenas de la Amazonomaquia, los trabajos de Teseo y Heracles. En este tesoro los atenienses ofrecieron al dios Apolo parte del botín de guerra obtenido en la batalla de Maratón contra los persas. Junto a este nuevo tramo de la vía sacra se encontraban también la roca de la Pitia y la de Letó, probablemente desprendidas del monte Parnaso en algunos de los varios seísmos que sufrió la zona a lo largo de los siglos. Entre ellas, nuevos pedestales, exedras para esvotos y estatuas, y una explanada llamada la Era. La más importante de las esculturas votivas de esta zona fue la Esfinge de los Naxios, que se erguía sobre una columna de unos 12 metros. Pegado a la ladera del monte, adosado al muro de contención de la parte baja del templo, se construyó el pórtico de los atenienses para albergar nuevas ofrendas en forma de estoa de estilo jonio con 7 columnas monolíticas de mármol. Este muro es uno de los lugares más curiosos del recinto sagrado, ya que se aprovechó como tablón de anuncios para colocar inscripciones varias, manumisiones de esclavos, ofrendas, derechos adquiridos en el uso del oráculo, etc. Hacia el lado sur de la vía sacra se abren nuevos edificios, aunque con restos bastante confusos por lo abigarrado de la zona. Allí debía de estar, entre otros, el tesoro de los corintios, el más antiguo del santuario, y quizá el pritáneo de la propia Delfos. También se ubicaba en esta zona, frente a la entrada del templo, la ofrenda de los habitantes de Platea tras la victoria sobre los persas, un trípode de oro que se sostenía, además de sobre sus patas, sobre una columna central en la que se entrelazaban 3 serpientes de plata. No muy lejos, ya en las inmediaciones del templo,
se localizaban nuevas estatuas, sobre todo de victorias, las edificaciones regaladas por Atalo I y Eumenes II, el pedestal de Paulo Emilio, etc. Finalmente, encaramos la entrada al templo de Apolo. Recibía al visitante el imponente altar de los quiotas, construido en mármol negro y blanco, en el que quedaba inscrito para todos los viajeros el privilegio de la promancia, es decir, de consultar en primer lugar al oráculo. En esta explanada se amontonaban de nuevo esculturas y ofrendas, entre las que se contaba una palmera de bronce, una Atenea de oro, ofrenda ateniense, o el Apolo Sitalfes de 16 metros de altura. El templo de Apolo. El templo que se conserva es la última versión del mismo, ya que, según la leyenda local, fue evolucionando desde una primitiva cabaña de ramas de laurel a otro de materiales inverosímiles como cera y plumas del país de los hiperbóreos, a un tercero de bronce, luego otro de piedra de poros y finalmente, y tras la destrucción debida a un terremoto que hizo caer enormes piedras del monte, se levantó el definitivo combinando partes de la piedra primitiva con otras en mármol de Paros. La planta del templo es la típica de un templo períptero de orden dorio con una celda central y dos espacios, delantero y trasero, pronaos y opistodomos, de los que se conserva el embaldosado original. El techo y las esculturas de los frontones eran de mármol de Paros y representaban la llegada del dios al lugar y la derrota de la serpiente Pitón. El frontón oeste estaba dedicado a Dionisos, ya que durante el invierno Apolo cedía el santuario a esta divinidad. En los muros de la pronaos era donde se recogían las inscripciones con las máximas de los sabios de Grecia, entre las que estaban la famosa «Conócete a ti mismo» o «Nada en demasía». La cella contaba con un espacio especial, el Aditon, el lugar donde la Pitia, oculta tras una especie de parapeto y sentada en un trípode, entraba en trance y transmitía las respuestas del dios a las consultas. Al noroeste del templo, muy cerca del muro de contención, en un amasijo de rocas caídas, se encontró el auriga de bronce, la verdadera joya del museo del recinto sagrado. Representaba a un auriga vencedor de la carrera de carros. La figura central se conserva en un excelente estado, salvo por la falta de uno de los brazos. El grupo se completaba con el carro y dos caballos de bronce también. La zona de espectáculos. En una terraza inmediatamente superior al templo se abre ya la zona de espectáculos, muy importante si consideramos las dos divinidades a las que estaba dedicada el santuario, Apolo y Dionisos. El teatro se abre excavado en la roca al valle que le sirve de incomparable decorado. Se construyó inicialmente con piedra blanca del Parnaso, con un total de 35 gradas en las que cabían más de 5.000 espectadores. Por último, y solo para los más entusiastas, queda un tramo final de sendero zigzagueante que nos conduce al estadio, en la zona más alta del santuario. El primer estadio no contaba con gradas para espectadores que le fueron construidas más tarde. La pista tenía una extensión de unos 178 por 25 metros y medio. La entrada estaba marcada por una serie de nichos y de losas en el suelo donde se tomaban salidas y llegadas. El otro extremo de la pista era curvo para permitir los giros con facilidad. Con las vistas desde el estadio cerramos este paseo por el santuario de Delfos, sin duda uno de los lugares más significativos del mundo griego antiguo. Pedimos disculpas por las cosas que hemos pasado de largo e invitamos de corazón a vivirlo en directo y pisar, con todo respeto, la tierra sagrada de Apolo.